Vamos a avanzar primero un poco y después vamos a hacer la defensa, ¿ya?
Bien, vamos a empezar entonces con un nuevo tema, que es el de los anticolinérgicos, o si quieren también conocidos como antagonistas de los colinoceptores. Este tema también tiene como base el sistema nervioso autónomo, entonces si sabemos autónomo, vamos a tener buena base para entender estos conceptos y estos criterios. Entonces, cuando hablamos de los anticolinérgicos, estaríamos hablando de los antagonistas del sistema colinérgico, ¿sí? Así que vamos a entender qué fármacos están aquí y en realidad muchos de los elementos los podemos deducir si manejamos bien autónomo y si manejamos colinomiméticos, porque es lo contrario, por decirlo así, de los colinomiméticos. En este caso lo que vamos a hacer es bloquear el efecto de la acetilcolina cuando eso es lo que estamos buscando en el paciente, ¿sí? Bien, entonces fíjense, tenemos acá la clasificación, si quieren, de este grupo farmacológico. Y lo que vamos a ver es que se los ha clasificado básicamente en base a los subtipos de receptores que manejamos. Entonces tenemos los bloqueantes de los receptores nicotínicos, que son conocidos como antinicotínicos, y los podemos subdividir en bloqueantes de las uniones neuromusculares y bloqueantes ganglionares. Y por otro lado tenemos los antimuscarínicos, donde vamos a tener los que bloquean los receptores muscarínicos. Entonces, básicamente, esos son los grupos más importantes. Y vamos a ir analizando algunas características de estos grupos. Si nos vamos a la clasificación en base al origen de estas sustancias químicas, tenemos la clasificación en naturales y sintéticas. Y como en muchos grupos farmacológicos, las naturales han sido las primeras en ser descritas, las primeras en observarse en la naturaleza, y a partir de estas es que se ha ido obteniendo las sintéticas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Cuando hablamos de los bloqueantes colinérgicos de origen natural, tenemos las aminas terciarias, y en estas aminas terciarias lo que vamos a ver es la tropabelladona, datura stramonium, beleño, como algunos de sus representantes. Vamos a empezar entonces con la tropabelladona. Cuando hablamos de la tropabelladona, es esta que tenemos aquí en esta fotito. Fíjense, es como una campanita, ¿sí? Que tiene sus pepitas negras. Entonces, esta planta crece de forma importante en nuestro medio. Se usa mucho en algunos lugares para ornamentación, para adornar, las casas y demás. Entonces, es fácil encontrarla en la naturaleza. O muchas veces, pues va a crecer como hierba en lugares donde hay crecimiento de plantas y están descuidados los terrenos y demás, siempre y cuando exista suficiente agua, por decirlo así, para el crecimiento de la planta. Entonces, ¿cómo se ha ido utilizando en la historia esta tropabelladona, que es la primera que se ha descrito dentro de este grupo? Esta contiene grandes concentraciones de atropina, conocida también como iosiamina, que es el nombre químico, si quieren, de la atropina. ¿Qué es lo que hacían en la antigüedad? Las damas de la alta sociedad extraían concentrados de estas plantas, las maceraban, etcétera, y lo que hacían era ponerse gotitas en los ojos, ¿no? Cuando tenían eventos sociales, fiestas, reuniones y demás. Entonces se ponían gotitas a los ojos y se generaban una midriasis sostenida, ¿sí? Porque, bueno, según las creencias de esas épocas, se veían más hermosas las damas con las pupilas así dilatadas y sus ojos que parecían de búho. Entonces, obviamente, según ellas se veían muy lindas, de ahí viene la belladona, que hace referencia a las bellas damas de la alta sociedad, pero obviamente estaban pues ciegas, no veían nada, ¿no? Con la pupila terriblemente dilatada. Entonces se usaba con esos objetivos ya en épocas súper antiguas. Y la razón por la que producía ese efecto era justamente por la atropina, que al producir un efecto anticolinérgico en los ojitos va a producir midriasis, ¿no es cierto? Otra que es mucho más común que esta y es muy fácil encontrar en nuestro medio es esta, la datura stramonium, ¿sí?
Fíjense, son unas campanitas lilas, larguitas, y les aseguro que si salen hoy a caminar en Cochabamba, si están en Cochabamba, en cualquier lugar donde vean que han crecido hierbas, han crecido plantas y demás por la época de lluvias que estamos pasando, van a encontrar esta planta, que ahora hay en todo lado, porque siempre aparece grandes cantidades en época de lluvia, porque lo único que necesita la plantita para empezar a crecer es remojar su semillita una noche en agüita de lluvia y al día siguiente ya está creciendo, ¿sí? Entonces, es súper fácil, por decirlo así, que tengamos el crecimiento de esta plantita en todo lado. Por eso les digo, si salen ahora, segurísimo que se encuentran en todas partes a la datura estramón, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que esta, por ejemplo, toda la planta podríamos decir que es tóxica, tiene grandes concentraciones de atropina también. Nuestros campesinos le conocen más como chamico, ¿sí? Es su nombre popular, por decirlo así. Entonces, ¿qué hacen nuestros campesinos? Agarran las hojas, por ejemplo, cuando están con algún problema respiratorio, están con muchas flemas, no están pudiendo respirar bien, tos, etcétera. Entonces, lo que hacen es enroscar las hojitas, lo envuelven como un cucuruchito, como si fuera un cigarrito, le prenden fuego en una de las esquinas y aspiran como si estuvieran fumando, ¿sí? Y obviamente, pues sí van a tener mejoría a nivel respiratorio, porque ¿qué va a hacer la atropina? Por el bloqueo de los receptores colinérgicos, va a producir broncodilatación y disminución de las secreciones. Entonces, evidentemente, cualquier afectación que tengan a nivel pulmonar relacionado con estos elementos va a mejorar de forma importante. Entonces, sí es útil. Y eso lo saben nuestros campesinos de forma empírica, podríamos decir, ¿sí? Y obviamente los conocedores dicen, si te excedes con la fumada, o sea, si fumas más de lo que debes, en general le dan 2 fumadas y nada más, te puede dar un paro cardíaco. Y es cierto, porque el efecto anticolinérgico a nivel de corazón, ¿qué va a ser? Taquicardia, ¿no es cierto? Que puede llegar a producirte una arritmia, un infarto y demás. Entonces, esta es súper conocida. En ciertas épocas, los ladrones, por ejemplo, porque antes la gente criaba muchos perros en sus casas, justamente para cuidar sus casas de los ladrones, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los ladrones? Agarraban las pepas, estas bolitas que ven aquí son sus semillas, cuando la planta se seca, se abre completamente y tiene un montón de pepitas negras que son pequeñitas. Y el viento disemina eso, por eso cada vez que llueve, pues vuelve a aparecer en todo lado la planta. Entonces, ¿qué hacían estos ladrones? Agarraban las pepitas y las... lo que hacían era ponerlo dentro de panes, dentro de carnes y demás, y les daban a los perritos. Entonces les producían un síndrome anticolinérgico y el perrito moría. Entonces aprovechaban y entraban a robar esas casas y demás, ¿no? Entonces se usaban. Y estos últimos años hemos tenido el uso en gente joven, en general marihuanos, es decir, fumadores de marihuana, que se van a los cerros para fumar, porque como todavía es ilegal en nuestro medio, entonces se van a lugares aislados a fumar, aunque ahora son sinvergüenzas, ¿no? Donde sea fuman. Pero bueno, todavía hay algunos que se van a campos abiertos, al cerro, para fumar tranquilos. Y cuando ven esta plantita, pues agarran las pepas y por el efecto alucinógeno que tienen, toman las pepas al mismo tiempo que van fumando. Entonces, les genera unas alucinaciones terribles, pero el problema es que no cuantifican la cantidad. Entonces, normalmente agarran lo que entra en la palma de su mano y toman. Así que muchos llegan intoxicados. ¿Sí? Están usando, pero ya estos últimos años hemos visto que están usando de esa forma y obviamente como no calculan, se intoxican. Se estima que 10 pepitas
10 pepitas es una dosis letal para un niño. En cambio, para un adulto, para llegar a la dosis letal, se tiene que llegar aproximadamente a unas 100 pepitas, ¿no? Entonces, vean, son sustancias bastante peligrosas. Y lo que hace que sean más peligrosas estas es que en nuestro medio, como crece en todo lado, y ahora que hemos pasado época de lluvias, en el campo donde hay sembradíos, maíz, zapallos, todo, etcétera, crece en todo lado. Y como esto es hierba, entonces los papás no les dicen nada a los enanos si lo rompen, si sacan las flores, si sacan las hojas. Entonces los peques, como están libres como el viento en el campo, juegan con estas plantas y sacan las florcitas y machucan las hojitas y con esas manitos sin lavarse también van a comer. Entonces, esta es una de las principales causas de intoxicaciones en niños en nuestro medio, porque con el hecho simple de manipular la planta puede haber penetración, porque vamos a ver que son aminas terciarias. Y recuerden que siempre que andamos diciendo amina terciaria, significa que se absorbe bien por todo lado. Tiene altísima absorción por cualquier vía. ¿Sí? El beleño es esta plantita de aquí abajo, está como campanita amarilla, que no crece grande, suele ser un arbustito pequeño, pero se usa mucho para la ornamentación en las casas. Entonces, si no tenemos cuidado, los niños agarran, se meten a la boquita, etcétera, se pueden intoxicar. Este beleño tiene mayor concentración de escopolamina que de atropina. O sea, en ambas plantas hay los dos componentes, pero en el beleño hay más escopolamina. En Atropa belladona y Datura stramonius hay más atropina. Y otra que siempre digo, voy a ponerla aquí, pero siempre me olvido, es el famoso o la famosa burundanga. Y este es importante porque estos últimos años hemos empezado a tener mayor incidencia de problemas relacionados a la burundanga. Y ahorita van a ver por qué. Primero que la burundanga en nuestro medio crece un montón, pero ha sido introducida por los jamaiquinos, ¿sí? Entonces, algunos las manejan como iguales a la Datura stramonius y al floripondio, pero en realidad no son la misma planta, pero tienen características muy similares porque contienen anticolinérgicos. Entonces, fíjense acá en las fotos, este es el floripondio. En nuestro medio le decimos floripondio o también se le conoce como velo de novia. En Brasil le dicen burundanga. Los jamaiquinos también la manejan como burundanga, ¿sí? Entonces, y bueno, este es el que tenemos harto en nuestro medio, que es nuestra Datura stramonius, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema con la burundanga? La burundanga tiene mucha mayor concentración de escopolamina, tiene gran concentración de escopolamina y sigue siendo una amina terciaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa? No da el internet. Yo creo que da porque te escuchamos. Uy. Se estaba peleando con su internet la Thais. Ok. Bien. Entonces, fíjense, si ustedes van caminando por las casas, sobre todo las que son más antiguitas y demás, seguro que encuentran floripondio. Porque muchos plantaban, por ejemplo, en las puertas de las casas, que suelen tener un arbolito ahí en la puerta, ¿no? Porque es bonito, porque todo el tiempo anda floreciendo. Y fíjense, se llena de flores, ¿no? Y tiene una fragancia bastante penetrante. Y las abuelitas siempre nos decían, no, no vas a oler esa planta, si no te vas a volver loco. Y entonces, sí es por el efecto que tiene la escopolamina. O sea, no es que la abuelita nomás decía, literalmente vas a tener alteraciones neurológicas por el efecto de la planta, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante esta? Porque esta burundanga o floripondio en nuestro medio se ha usado, y por eso les digo, los jamaiquinos han sido los que han introducido, aunque me imagino que se usaba mucho antes también, se ha estado utilizando en hechos delictivos. En realidad siempre se ha utilizado en hechos delictivos. Esa ha sido la primera forma en la que hemos conocido la planta.
Entonces, ¿qué es lo que hace el individuo cuando utiliza esta planta? Por ejemplo, lo que hacían era secar las flores o moler las semillas también y secarlas y manejaban como polvo. Entonces, normalmente cuando identificaban una víctima, se acercaban y le soplaban en el rostro el polvito. Y como esa mina terciaria se asimila pues bien por toda vía inhalatoria, vía oral, conjuntiva, etc. Entonces, suficiente la sopladita que ya mandaba el polvito al paciente, bueno, a la víctima en este caso, y la víctima además cuando te soplan algo que haces, te asustas, ¿no? Inhalas más. Entonces, el gran problema, vamos a ver, es que en dosis altas estas sustancias van a producir psicoestimulación, alteraciones neurológicas intensas, pero el problema es que en dosis bajas, a nivel del sistema nervioso, producen sedación. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona va a empezar a tener sueño. Y además producen amnesia. Segundo factor de riesgo, porque la víctima en este caso no va a poder recordar con claridad los hechos, el agresor, etc. Entonces se han usado mucho para asaltos, para violaciones, ¿sí? Otra forma en la que se usa mucho esta burundanga es igual, se hace el extracto y demás y se mezcla con refrescos, con café, con bebidas. Entonces la persona que toma, fíjense, el gran riesgo es este, que las dosis para producir ese efecto sedativo son bajitas. No necesita ser una dosis alta. Entonces, suficiente unos cuantos sorbos y ya están. Y utilizan bastante. Por eso es que se les recomienda, por ejemplo, cuando salen a las discotecas, no reciban nada de extraños. ¿Sí? Porque a veces se acercan, ¿no? De grupito en grupito, no, que amigo, que no sé qué, y se abrazan y se invitan su trago. Bueno, por lo menos gracias al COVID, ahora ya no van a compartir vasos. Porque antes creo que el mismo vaso hacían rotar en todos, ¿no? Entonces ahora por lo menos por el COVID, no, cada uno con su vaso, o con su botella, no sé. Entonces hay alto riesgo ahí y se ha usado mucho, ¿sí? ¿Y por qué les digo que es importante además recordar siempre esta burundanga? Porque a pesar de que es algo tan antiguo y que se sabe y que tantos años se está usando y demás, siguen pasando hechos relacionados a burundanga, ¿sí? Hace no mucho, más o menos a principio de año, ha habido un hecho, bueno, uno que ha sido público y uno que me han consultado, pero que no ha sido público, en Brasil. El que ha sido público es terrible y hasta ahorita sigue habiendo mucha polémica en las redes, tal vez lo han visto, porque era una muchacha que estudiaba. Esperen un ratito, esta perrita ya me está poniendo nerviosa. Bien, entonces les comentaba, era una muchacha que estudiaba y al mismo tiempo algunos fines de semana trabajaba como mesera para hacer algunas atenciones en fiestas y demás, porque así bueno, se ganaba sus pesitos y se ayudaba con sus estudios y demás, ¿no? Entonces resulta que fue a una fiesta a trabajar de mesera y era una fiesta de gente acomodada, puros hijos de políticos. Entonces, lamentablemente uno de los de la fiesta le puso algo en su bebida, en su refresco, porque él estaba atendiendo, no estaba bebiendo porque estaba trabajando.
le puso burundanga y abusó de ella. Entonces ella hizo la denuncia y demás. Y como era hijo de político, entonces, primero que salió con fianza. Segundo, que se inventaron bueno, no sería un diagnóstico, sería un crimen, que me parece la cosa más estúpida que hay, pero la ley es así. Pensé que en Bolivia nomás era un desastre nuestra ley, pero allá había sido igual. Se inventaron el delito de violación culposa. O sea, saben que en criminalística, cuando es un homicidio, utilizan, ¿no? Homicidio doloso y homicidio culposo. El homicidio doloso tiene una sanción mucho mayor porque hay la intencionalidad de asesinar, de dañar, de matar. En cambio, el homicidio culposo, qué sé yo, nos estábamos peleando por X o Z motivo, y en esa pelea y demás, pues uno murió porque, bueno, no sé, nos estábamos peleando por algo terrible, pero no había la intencionalidad de matar, o sea, era una discusión fuerte, pero no tenía la intención, no he planificado matar a la otra persona, qué sé yo. En ese caso es un homicidio culposo, porque ha acabado en el deceso de la víctima en este caso, pero no ha sido planificado, no ha habido la intencionalidad de quitarle la vida. Entonces la sanción es menor, ¿sí? Es un atenuante, por decirlo así. Pero no existe, pues, la aplicación de ese término en violación. O sea, ¿cómo vas a decir que sin querer le ha violado? O que no había la intencionalidad de violar. Encima que la ha sedado, le ha puesto una sustancia en la bebida y sin querer acabó abusando de la muchacha. O sea, es realmente estúpida la ley, ¿no? Pero bueno, entonces, como era hijito de político, entonces salió con ese cargo y pagó fianza y está libre. Y bueno, la muchacha bueno, que está en todo su derecho, además, publicó el caso en las redes. Y encima la justicia la sancionó a la muchacha y le obligaron a borrar de las redes todo lo que había publicado. Entonces la gente se indignó y la gente fue que empezó a publicar en las redes y mandar el caso y demás porque la muchacha encima estaba amenazada por la justicia, de que a ella la iban a procesar, iban a hacer un montón de cosas. Y la sustancia que han usado era burundanga. Y bueno, otro caso que en privado me consultaron porque me preguntaban si cuántas horas todavía se podía detectar la burundanga o si había sido otra sustancia, si era benzodiazepina, cuánto tiempo se podría detectar, porque le había pasado un caso bastante similar y la muchacha me refería que no recordaba nada, más o menos desde las 2 de la mañana hasta las 5 o 6 de la mañana. Y la hora que me estaba hablando eran más o menos las 8 y me decía que se había ido directo al hospital para que le hagan los estudios y le tomen las muestras y demás, y si podía salir lo que le habían dado, porque no se acordaba, si se le había borrado completamente esas horas. Y bueno, la gente con la que había estado también eran acomodados políticos. Entonces, se dan mucho estas situaciones. Y hace unas 3 semanas hubo un hecho que también está relacionado con burundanga. No estoy segura de dónde era ese, pero me compartieron el video y era una muchacha que estaba atendiendo un café. Entonces, entre que servía los cafecitos, despachaba, daba las masitas y demás, ella iba tomando de a sorbito un cafecito que lo dejó ahí en el mostrador. Claro, incauta por dejar en el mostrador, pero era de esos mostradores que son altos y ahí abajito puedes poner tu vasito, ¿no? Pero había bueno, las cámaras captaron que había un individuo que la estaba observando, y en uno de esos momentos se acerca como para comprar, y cuando ella se da la vuelta para preparar el café y demás, ¡plac!, le ponen la sustancia en su vaso. Entonces ella ahí en que trabajaba y demás, de rato en rato daba un sorbito de su café. Y bueno, después de unos minutos, porque actúa bastante rápido la sustancia, se empezó a poner mal, tuvo un sueño terrible y casi se desmaya, porque eso es lo que produce. Y cuando están bebiendo, por ejemplo,
La típica es que el agresor dice, ay, le ha hecho mal la bebida, le voy a llevar para que respire. ¿Sí? Porque tienen todos los signos y síntomas de una borrachera terrible, sino que está muy mareada, no sé qué. Entonces, en esta cafetería, como era un café, bueno, la muchacha medio se desmayó, fueron a auxiliar las personas que estaban por ahí. En ese momento, este que le puso la sustancia en el vaso también entró, hecho al que estaba ayudando, y mientras todos ayudaban ahí en el pánico, se vació toda la plata de la caja. Y bueno, lo captaron las cámaras, si no, no se hubiera determinado. Y en base a lo que se vio en las cámaras es que agarraron el vaso, hicieron los estudios toxicológicos y era floripondio, burundanga. Entonces, fíjense, a pesar de que han pasado tantísimos años y que decimos que es medicina ancestral, se sigue utilizando. Y es terriblemente peligrosa justamente por ser amina terciaria y por tener efectos tan rápidos. ¿Sí? Entonces, no es lo único. Cuando veamos benzodiazepinas, van a ver que también se usan con estos mismos fines delictivos. Y el mayor riesgo es justamente el estado de amnesia que producen en la víctima. Porque ese estado de amnesia durante el efecto de la sustancia es lo que va a determinar que la víctima no recuerde bien o no recuerde con claridad lo que ha pasado, los hechos, el agresor, etc. Entonces son sustancias muy peligrosas, ¿sí? Y bueno, a partir de esa observación, pues se han obtenido las sintéticas, donde tenemos aminas terciarias como pirenzepina, diciclomina, tropicamida, y aminas cuaternarias como propantelina, glucopirrolato, ipratropio, benzotropina. Entonces son algunas que vamos a ir analizando en el capítulo, ¿sí? Bien. Se va a activar su test o su prueba a las 3:30, es decir, en 6 minutos exactamente, ¿sí? Se les va a activar como una tarea. Entonces va a estar en el canal general como una tarea, pero va a decir defensa, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Tienen ahí el documento, en el documento les da 2 pacientes, y un paciente es adulto y un paciente es pediátrico. Les da todos los datos del paciente, de ambos pacientes, desde qué tiene, qué fármaco le tienen que dar. Están ahí todas las características que necesitan del fármaco, el fármaco, su presentación, su dosis, bueno, el intervalo, el rango de dosis, si es pediátrico, la dosis kilo peso, está el tiempo que van a hacer de tratamiento con cada fármaco. Entonces tienen todos los datos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Hacer la receta de cada paciente con todos los elementos imprescindibles de la receta. ¿Sí? Y tienen que subir ese documento. Pueden trabajarlo como han trabajado en la práctica en Word, en computadora. Pueden hacer a mano, sacarle fotito y subir. Solo no se olviden que tienen que saber subir. Entonces, cuidado, tengan problemas al subir. Porque eso les va a permitir hacer la entrega de la práctica. ¿Sí? La receta pediátrica tiene que tener el respaldo del cálculo, es decir, tiene que tener el cálculo de la receta o de la dosis kilo peso del niño. Obviamente no debe estar dentro de la receta porque nunca se da la receta con el cálculo. Entonces puede ir en una hojita aparte, puede ir más abajo, después de la firma, sello del médico, pero tiene que estar, ¿sí? Y para la resolución de esa defensa tienen 1 hora. Entonces se va a activar a las 15:30 hasta las 14:30. ¿Sí? Es decir, la tienen que hacer ahora. ¿Alguna duda? Doctora, entonces vamos a tener Perdón. vamos a tener 1 hora para... Sí, tienen 1 hora para resolver. Gracias, doctora. Ok, entonces en unos minutitos va a aparecer. De todas formas, yo voy a seguir conectada el tiempo que estén trabajando en la práctica por si tienen alguna duda. ¿Ya?
Pongan su asistencia en el chatcito y pues ni bien se habilite ya pueden hacer. Les voy a avisar de todas formas cuando se habilite porque también a mí me va a informar. O bueno, voy a llamarles lista más bien mientras se abre. Es una buena idea. André. Presente, Doc. Max. Presente, Doc. María Alejandra. Presente, Doc. Tina. Presente, Doc. Sofía. Presente, doctora. No escuché bien dónde va a aparecer la tarea. En tareas. En el canal general. Gracias. De nada, Marco Antonio. Presente, doctora. Presente, Doc. Catherine. Presente, doctora. ¿Sabe Camila presente? No la escuché. Erika. Presente, Doc. Clara. Presente, Doc. Roxana. Presente, doctora. Wilson. Presente, doctora. Lucía. Presente, Doc. Gabriela. Presente, Doc. Cristian. Presente, Doc. Adriana. Presente. Ronald. Presente, doctora. Carla. Presente, Doc. Brian. Presente, Doc. Ya apareció, ¿no? ¿Ya les ha salido? Sí, doctora, ya apareció. Sí, doc. ¿Verdad? Ok, pueden ir empezando. Cristian. Raúl. Presente, doctora. Ela. Presente, Doc. Cielo. Alexandra. Doctora, perdón, no se escuchó bien. Creo que Sí. me llamó. Sí, presente. Ok. Alexandra. Presente, Doc. Adriana. Presente, Doc. Araceli. Presente, doc. Francisco. Presente, Doc. Mateo. Presente, Doc. Angie. Presente, doctora. Adriana. Presente, doctora. Camilo. Presente, doctora. Darío. Presente, Doc. Chasca. Presente, doctora. Yesenia. Presente, doctora. Raiza. Presente, doc. Carolina. Presente, doctora. Camila. Presente, doc. Aleida. Doctora. Alenka.
Presente, doctora. Sofía. Presente. Ian. Presente, doctora. Anthony. Presente, doctora. Mirta. Presente, doctora. Andrea. Presente, doctora. Priscila. Presente, doctora. Mohammed. Presente, doctora. Luciana. Presente, doc. Valeria. Presente, doctora. Kelly. Presente, doctora. Stephanie. Presente, doc. William. Presente, doc. Thais. Presente, doc. Ok, adelante. Trabajen. Doctora, ¿Sí? no sé si me llamó, pero no le escuché mi nombre llamar. ¿Cuál es tu apellido? Fuertes. Ahorita lo reviso. Doc, de mí también, por favor. No sé si me escuchó Debra Fernández. Fernández, sí. Fuertes, Madaí, no. Ya te anoto. Ok, Gracias, doctora. de nada.
¿Listo? Espero que les haya ido muy bien. Estaba pan con queso, ¿no? Sí, doctora. Doctora, ¿podría ampliar un poquito el tiempo? Es que no pude enviarlo, no pude adjuntar el archivo. ¿Por qué? Es que lo estoy haciendo con mi celular. Pero han tenido 1 hora para 2 recetas. A ver, voy a ver si puedo ampliar. Bien, los que ya han enviado, si quieren descansen, muchachitos, pongan su asistencia en el chat. Ah, no, ya les he llamado. Vayan a descansar nomás antes de su otra clase. Gracias, Doc. Creo que no terminó de Gracias, llamar. Doc. Sí. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao. Gracias, Doc. Hasta luego. Semana. Pero gracias, igual. Doctora, Sí. Por favor, realmente no estoy pudiendo muy bien sacar lo que es la receta y quería ver si podía hacer con usted para ver en qué estoy haciendo mal porque me sale muy diferente todo. Y ahorita yo no tengo clase y quería ver si me podía, si puedo compartir como pantalla y hacer con usted porque me está costando, la verdad. Ya. Les cuento que no sé cómo se prolonga el tiempo. No me permite entrar porque ya está cerrado. Ah, aquí está. Encontré. Dame un cachito, flaquita. Si no, aquí la salvajita de tu compañera se va a quedar sin entregar. Te voy a aumentar 5 minutos nomás, flaquita, ¿ya? Sí, doctora, pero aún no aparece nada. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Aleida Quiroz. Quiroz. Doc, disculpe. Sí. Doc, yo no puedo subir la tarea. Me sale carga bloqueada. No sé si le puedo pasar a su Claro, chat. era hasta las 4:30, por eso te sale bloqueado, porque solo podían entregar a las 4:30. Estaba intentando desde las 4:21 y no me permite. Me dice carga bloqueada. Ya le he reiniciado y tampoco. Intenta ahora de nuevo, por favor. He ampliado 5 minutos para que puedan subir, ¿ya? Ya. Quiroz Sánchez. No, Quiroz Rodríguez, doctora. Rodríguez. A ver, porque sí, de Quiroz Sánchez me sale que ya ha enviado. ¿Que no te aparece la tarea? O sea, sí me aparece la tarea, doctora, pero no me aparece que pueda enviarlo otra vez. Me sale ninguno, ¿sí? Sí, me sale aquí que has visto. No, o sea, A las sí, 3:33. sí. La empecé a hacer desde ahí, pero ya me salió, doctora. Se pasan, ¿no? Ustedes son millennials, tienen que saber manejar mejor que yo. Es que mi celular es muy Ya, antiguo. apresúrate porque tienes 5 minutitos para subir, ¿ya? Ahorita lo subo. Ok, ahora sí, flaquita, a ver, ¿qué no estás pudiendo? A ver, compartime tu pantalla. Nos apuremos porque tengo 10 minutitos antes de que entren los otros en mi otra clase. A ver, dale. ¿Ya se ve o no se ve mi pantalla? Sí, se ve. Ya he estado haciendo como que siguiendo estos pasos, pero no sé, sale raro. Está aquí todo lo que usted ha
pero no me sale. Por ejemplo, he hecho así y para nada no sé si esto está bien, pero esto es lo de ahorita y no me sale. Ya, a ver. ¿Qué fármaco era? Ese de qué- Es el ibuprofeno. Ya, has usado dosis máxima, ¿no es cierto? Ujú. Lo único que tenías que hacer era, en este es kilopeso dosis, entonces no necesitas dividir, porque si divides Ya. te va a salir mal. Entonces pones 15 por 7.5 y te sale 112.5, eso es lo que tienes ahí, ¿no es cierto? Sí. Exacto, no divides porque no importa si le das cada 8 horas, como es kilopeso dosis no se debe dividir, ¿no es cierto? Ya. Entonces, con ese 112.5 es que vas a hacer la conversión a los ml. Simplemente ese 112.5 multiplicas por 5. ¿El jarabe de cuánto era? ¿De 200? Sí. Entonces, multiplicas por 5 y ese resultado lo divides entre 200 y te sale 2.8 ml. Esa es la dosis que le tienes que dar a tu paciente. Como has usado la dosis máxima, puedes redondear a 2.5 o dejarlo en 2.8, que también se puede calcular. Y ya está. Ya. No te Ya. tienes que equivocar en la división. Si divides, fíjate, te sale 1 ml y le estás dando menos dosis de la que deberías darle, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo darle 112 a darle 37. No le estás dando ni la mitad, ¿te das cuenta? Entonces, esto no te tienes que equivocar. Ahora, si Ya. fuera el kilopeso DIAC, ¿es este de aquí arriba? Sí, creo. Entonces, mira, si le das la dosis máxima, le das 50. 50 por 7.5 te sale 375. Está muy bien. Como se da cada 6 horas, ¿era eritro? Sí, ¿no? Sí. Entonces, como le tienes que dar cada 6 horas, vas a dividir en 4, porque si le das cada 6, son 4 tomas por día. Por eso dividimos entre 4, ¿no es cierto? Sí. Entonces te sale 93.7. Puedes dividir aquí o puedes dividir al final, ¿sí? Si usas la fórmula directa, divides al final, pero no importa. Si vemos cómo has hecho aquí, está igual bien. Entonces esto multiplicas por 5, divides entre 500. ¿Está bien? ¿Lo has hecho bien? Ese sale 1 ml, ¿está bien? Te sale 0.93. Pero, mira, ¿cuál has usado? ¿Dosis mínima o máxima? 50 es la máxima. ¿No ves? Sí. Entonces no puedes redondear hacia arriba porque te vas a pasar. ¿Te acuerdas? Entonces, en este caso, claro, lo lógico sería 0,9. Le subiré a 1. No, he usado dosis máxima. Entonces tengo que bajar. O uso 0.9 o veo si con la dosis mínima, por ejemplo, le puedo dar 0.5, que es más fácil de calcular. Pero si pongo 0.9 ya está bien. Pero no puedo pasarme a 1 porque te aseguro que con 1 nos sale más. Si quieres, verificamos. Decimos, 1 por 500 va a ser 500. 500 entre 5 va a ser 100. O sea, aquí le estarías dando 100. Por 4, Eso creo que lo 300. hice abajo. ¿No es cierto? ¿Has comprobado? Sí, hice todo. Aquí está, 100 por 4, 400, ¿no es cierto? Sí. Y 400 dividido entre 7.5, le estás dando 53 miligramos por kilo. Y si tu dosis máxima es 50, te has pasado 3 por cada kilo. Entonces le estás dando dosis exagerada, ¿no es cierto? Nada más, está bien lo que has hecho, está bien. Solamente hay que ejercitarlo para que no tengas duda. Y si practicas la forma directa, es más rápido. Haces en realidad lo mismo, pero lo haces directo en un solo paso. Y si es kilopeso día, divides. Si es kilopeso dosis, no divides y ya estás. ¿Sí? Está bien, Thais. Ya. Hay que practicar para que tengas más seguridad, nada más. Ya, gracias, Doc. Y si usé la dosis mínima y me salía 0.52, y si lo quería cambiar a 1 ml, o sea, se pasaba de la dosis máxima,
quería darles 0,5, era muy menos a la dosis mínima. Podría Salía 0,52 y has usado la mínima y redondeas a 0,5, te aseguro que te pasas la mínima hacia abajo. Por eso en la clase les he dicho, ¿no? A veces nos parece poquito una décima, pero verifiquen si tienen duda, porque ese 0,1 hace que te pases. verifique, Entonces, doctora. si te sale 0,52 y has usado la mínima, tienes que redondear hacia arriba, no hacia abajo, porque te vas a pasar. Y si te pasas, está mal. A gotas, doctora. ¿O sí se puede? Podrías convertir a gotas bajo dos circunstancias. Primero, que tengas la presentación en gotas, que en este caso no tenía. Segundo, bueno, si las dosis son muy bajitas, sí conviene convertir a gotas, pero no le puedes dar gotas del jarabe, porque ¿cómo va a medir la mamá gotas del jarabe que viene en frasco? Va a complicar la vida. ¿No es cierto? Le vas a complicar, en vez de facilitar, le vas a complicar la existencia. Entonces, el requisito para darle en gotas es que tengas la presentación en gotas y solo así puedes usar gotas. Si no, no puedes. Y en este caso no tenían ese dato, así que no le pueden dar gotas. Está ¿Sí? bien, doctora. Ok. Entonces voy a revisar a ver qué cositas han hecho. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao, chao.